Hola, hoy es 10 de abril 2024. Muy bien, voy a dar a continuación pues esta conferencia documental sobre el tema de Luis Alfredo Garavito. Ya no vuelvo a hablar más sobre ello, voy a cerrar aquí, pero voy a hacer las conclusiones para que ustedes lo tengan presente. Pues me hago referencia al libro que escribió el periodista Mauricio Aranguren Molina. Este libro, que se puede aquí observar, en el que aparece Luis Alfredo Garavito, la bestia, recientemente muerto, fallecido en el penal de la Tramacúa, después de haber sido condenado por el asesinato de más de 192 niños ocurridos entre 1992 y 1999, que por fortuna fue aprehendido por un cabo de la policía que responde al nombre de Pedro Babativa el 21 de abril del año 1999. Pero aquí voy a hacer referencia básicamente, la línea que voy a trazar es para hacer un comparativo también con otro asesino serial y establecer unos patrones que se deben de tener presentes en estos casos. Andrei Romanovich Chikatilo, el conocido como carnicero de Rostov, nacido pues en la antigua Rusia, 1936 hasta 1994, que fue ejecutado. Pues en esta oportunidad, aquí la línea que digo es que, como se titula el libro de Mauricio Aranguren, que el fracaso de la fiscalía. Entonces no solamente voy a hacer énfasis en que las investigaciones que se adelantan por algunos funcionarios, como en este caso, fueron las que muy posiblemente pues entonces dieran con el fracaso de lo que menciona pues el escritor en este libro, interesante por cierto, para establecer pues una de las mentes criminales más perversas que pudo haber tenido Colombia. En Colombia tenemos 3 asesinos seriales, aparte de Garavito: Daniel Camargo Barbosa, el monstruo del Charquito, el monstruo de las vírgenes, asesinado en Quito, Ecuador, en la cárcel, por otro preso, un asesino serial de niñas que huyó de que fuera la isla, la prisión Gorgona, en la isla de Gorgona, en el Pacífico colombiano. Y por ese entonces también otro señor que respondía al nombre de Pedro Alonso López o Lopera, asesinado. Este no fue asesinado, sino que estuvo también en la cárcel de Quito porque fue un asesino serial de niñas que fue capturado y detenido en esa cárcel de Quito, Ecuador, pero que salió en libertad en 1994. Ese año fue que mataron a Daniel Camargo en ese mismo sitio. Es decir, pudieron haberse tal vez conocido los 2 asesinos seriales en ese mismo establecimiento penitenciario hoy, que es un sitio de pues para una especie de museo, una cárcel que obedece a ese tema de la perspectiva, cárceles que se crearon en ese entonces, que tienen una configuración muy particular en la que siempre se tenía una perspectiva para controlar a esos detenidos. Un tema muy interesante también, que quizás en otra ocasión vuelvo a hablarles sobre ella, que obedece también a unos estudios que hicieran en ese entonces, pues sobre el tipo o modelo de cárceles
para controlar estas personas. A propósito de Michel Foucault, sobre un libro también muy conocido en la literatura penal, que pues me voy a referir también en este espacio en ese tema desde el punto de vista de la criminología. Pero hoy, entonces, para abrir el espacio, pues la invitación muy cordial también es hacerles a ustedes la invitación a estos 5 libros que los he leído y pues pueden serles de gran utilidad. Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, El perro de los Baskerville de Arthur Conan Doyle, El asesinato de Roger Ackroyd, Agatha Christie, El misterio del cuarto amarillo, importante ese libro, Gaston Leroux, El problema final de Arturo Pérez Reverte, este escritor español que sí vive actualmente. Esa es su última publicación, con una temática muy importante sobre esos crímenes que surgen o se realizan a puerta cerrada. Como se dice por ahí muchas veces, no hay crimen perfecto, sino investigaciones mal llevadas, mal elaboradas. Ahora voy a hacer énfasis en ello por lo que sucedió aquí en Colombia en el caso de Luis Alfredo Garavito. Quizás si se hubiera puesto detenido por esa fiscal de Tunja cuando este sujeto asesinó a un joven que respondía al nombre de Ronald, de 12 años, encontrado de una forma atrozmente muerto, pero que por algunas fallas allí no se le dio captura o se le aprehendió, pero por el momento pues todavía no tenían o no habían logrado la identidad de este asesino serial. Pero si en 1996 la fiscalía hubiera sido más expedita en tomar resolución para dar con la aprehensión de este sujeto y de las mismas autoridades, porque él alcanzó a rendir una declaración, y ahí fue cuando por primera vez cometió su error de dar el nombre Luis Alfredo Garavito, y por esa razón después, cuando sale publicada en una revista de Vea un retrato hablado de él por ese caso de allí de Tunja de 1996, fue que consiguió una cédula con otro nombre. Ya no era Luis Alfredo Garavito. Entonces paso a explicar todo eso en estos breves minuticos. Síganme aquí por favor y ustedes hagan sus propias conclusiones. Este espacio es académico solamente y es como una especie de orientación para todos aquellos que les gustan los actos de investigación, lo que tenemos que ver pues con el día a día, porque es que aquí lamentablemente en ese caso de Garavito también pasa lo que pasa hoy en día. Es decir, la fiscalía en ese entonces creada en 1991, y este sujeto ya venía cometiendo violaciones, más de 200 violaciones de menores desde 1982 hasta 1992. A partir de 1992 comenzó a asesinar. Hasta 1999, que finalmente este cabo de la policía le dio captura, pero no con una orden judicial o en cumplimiento de una orden judicial, sino cuando habilidosamente detectaron a este sujeto haciendo daños en esa zona y fue aprehendido por el cabo de la policía, y que posteriormente, mucho tiempo después, un morfólogo, miren ustedes la importancia de ese perito, pudo establecer entonces que a nivel nacional había una ruta asesina, un perfil con un sello, digámoslo así, como ahora van a ver ustedes en la comparación de este señor Andrei Chikatilo, el carnicero o el caníbal de Rostov, el destripador rojo. Para que ustedes hagan esa comparación allí, porque estos dos señores sí que tienen unos parámetros, y aquí entonces viene la gran pregunta: ¿el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe? Porque muchos de estos dicen, no, es que a mí mi infancia fue
abrupta, tanto Garavito como para Chikatilo. Ambos le echan la culpa a su infancia y por ende entonces así es que han respondido con esos crímenes seriales. Pero hay una situación muy particular aquí que no hay que echarla o desecharla de una patología o una tara hereditaria que pudo ser adquirida, como lo expliqué en el video anterior, a través de un psiquiatra que hizo una evaluación de Garavito y se determina que tiene un comportamiento compulsivo adictivo y que ello obedece entonces a esas taras hereditarias o genética, debido a que su padre era alcohólico, como también lo fuera Garavito, un tipo también que llegó pues precisamente bajo esos estados de alicoramiento, era que decía que procedía o que lo obligaban a proceder para matar. Entonces, veamos lo siguiente, grosso modo. Aquí en el papelógrafo pues tengo yo, básicamente para no salirme del contexto, pues les dije allí pues, en criminología, desde cuando Juan Jacobo Rousseau de Ginebra, Suiza, dice, pues filósofo que le aportó las ideas a la ilustración, al enciclopedismo y de ahí la Revolución Francesa de 1789, la frase conocida como que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. También les hablé de Lombroso, César Lombroso, italiano, nacido en 1835 en Verona, fallecido en Turín en 1909, que fundó la Escuela Positiva, y de ahí este médico psiquiatra, en estudios que realizó a los presos, pudo establecer unos parámetros y por lo menos para su pensamiento, decir en ese entonces que los orígenes biológicos del crimen plantea unas causas de criminalidad que están relacionadas con la forma, las causas físicas y biológicas, o sea, su composición o su estructura morfológica. Esos asesinos, por lo menos por ahí arrancó. Entonces esa es una gran discusión que existe en criminología cuando cogemos los italianos no esquema, sino la escuela clásica y después de la escuela positiva, la escuela clásica de Carrara y la escuela positiva de César Lombroso, de Ferri, etc. Y ya otra cosa muy diferente son los esquemas del delito, para explicar en derecho penal el delito en un sentido legal, es decir, su campo de análisis de las normas que definen ciertas conductas. Eso es muy aparte o completamente diferente del estudio de la criminología, que se ocupa desde el fenómeno social de la desviación, para comprender el fenómeno social. Las recomendaciones que se hacen hoy en día para que pues podamos, por razones de política criminal, enfrentar este tipo de problemas en criminalidad que no desaparecen. Eso sigue siendo el pan de cada día. Bueno, entonces, para hacer una comparación aquí, miren, tengan presente lo siguiente. Miren, es que cuando les enseño esta foto del libro de Mauricio Aranguren, aparece la foto de Garavito allí con una cachucha estilo béisbol de los Dodgers, azul, las gafas y las gafas que tenía y su aspecto físico, barba, bueno, etcétera. Pero, ¿y eso por qué? Porque es que eso tuvo una importancia enorme frente a los investigadores, que les correspondió adelantar todo en aras de unificar un criterio, porque pues hubo unos años de oscurantismo judicial, debido a que pues los casos se fueron presentando por este
señor Garavito, que era prácticamente un nómada y acudiendo a su oficio en diferentes labores, ya sea cuando comenzó como vendedor de ambientadores, cómo él se presentaba, su apariencia, con gafas, con maletín, bien presentado. Después acudió o cambió a otra estrategia, que fue la de utilizar una sotana como si fuera un franciscano. Después acudió a utilizar un cuello ortopédico, haciéndose el cojo, todo eso y pidiendo limosna. Entonces, en diferentes escenarios. Ya en 1992, recién creada la fiscalía, pues entonces comenzó a asesinar. Se cuenta pues de 192 víctimas, niños violados, torturados y fuera de eso cercenados algunos de sus miembros. Algo importante aquí cuando lo tengan presente frente a la comparación del asesino serial conocido como el carnicero de Rostov, nacido en 1936 en la antigua Rusia y muerto en 1994, ejecutado, pena de muerte. Un profesor, un ingeniero. Ahora les entro a explicar ese caso allí también, muy interesante, uno de los grandes asesinos seriales, tenebroso, carnicero, caníbal, bueno, de todo un poquito. Les anticipo, pues, si ustedes tienen hijos o niños, por favor, este canal, en este documental, les estoy diciendo que no es para menores de edad. Aquí lo hago públicamente. Ojalá, si se va a ver, pues que sea el acompañamiento de un adulto para explicar situaciones en las que muchas veces los niños son víctimas, y eso no está ajeno también de la realidad colombiana. Entonces, les decía que tengan en cuenta, pues el libro aparece en la gorra y esas gafas, porque es que resulta de que en uno de esos asesinatos, después del año 1996, que logró fugarse de las autoridades de Tunja, matando a ese niño Ronald, encontrado vilmente asesinado de una forma más pues horrible, con cercenamiento de su miembro viril colocado bueno, eso obviamente que en ese momento es que se conoce su identidad porque la da, pero ya después cambia, saca una cédula falsa y aparece pues con otro nombre. Creo, si mal no estoy, de Bonifacio Morera. Cambia su nombre para poderse identificar y seguir haciendo las suyas. Pero en una de esas, en Palmira, en unos cañaduzales, alicorado como siempre, asesina a un niño. Se queda dormido y no se sabe si por cigarrillo o de alguna forma se prendió fuego, y él resultó siendo con quemaduras de las que tuvo que tener una atención. Pero allí perdió o dejó abandonado un dinero, dejó abandonadas las gafas y la cachucha y unos zapatos, un zapato o los zapatos. Eso permitió a las autoridades, en este caso los investigadores, los sabuesos muy buenos de Armenia, de Risaralda, para empezar a encajar entonces un perfil, porque ya se unificaron criterios de las seccionales de fiscalía, no solamente de Risaralda, también de Armenia, al hallar entonces unos cementerios con una cantidad de osamentas de niños, y le encontraron pues un patrón muy similar, y seguramente ya entonces empezaron a unificarse criterios de las seccionales a nivel país. Por esa razón entonces a este señor ya empezaron los investigadores. Miren la importancia que tiene que ver el morfólogo y el tema de los hallazgos en esa zona. Él mismo, Garavito, dándose cuenta de eso, empieza a cambiar de sitios
porque ya siente los pasos detrás suyo, porque comete otro error. El primer error fue el dar la declaración con su nombre real en Tunja. Después entonces acá dejando abandonadas esas pertenencias, los investigadores empiezan a decir pues que a establecer un perfil de más o menos de qué edad puede tener esta persona, el criminal. Pues por lo menos su cojera que presentaba la deducen porque el zapato presenta un desgaste en la suela. Entonces ya el investigador con ese análisis dice, bueno, este señor tiene una cojera. Y entonces se decían en algunas declaraciones, pues dando las características posiblemente de una persona con esas observaciones que les estoy comentando. También entonces de las gafas. Las gafas. Puede tener entonces un problema de tal cuestión de otometría. Dígase usted de presbicia, dicen los investigadores, bueno, este señor, de acuerdo con esto, tiene más o menos 40 años. Y así entonces se van esclareciendo algunas cosas por los investigadores, porque pues no tenían ni la más remota idea de quién era este asesino serial. Fuera de ello, en las regiones del Valle, en el Quindío, en Risaralda, allí hubo detenciones de personas sospechosas y hasta pues equivocadamente, porque nada tenían que ver con esos asesinatos. Por lo menos conté 4 según el libro de Mauricio Aranguren. Hasta uno de ellos alcanzó a ingresar a la cárcel y lo mataron, lo asesinaron. Violador que llega a la cárcel, seguramente violador que sale asesinado. Ese corrió con esa suerte. Y así incluso empezaron los investigadores con una lista de sospechosos, pero de esas meridianamente se asomaba el nombre de Garavito, de Luis Alfredo Garavito. Así empezaron entonces a tejer la red de investigación, pero pasaron pues los años desde 1996, cuando mata a ese joven en Tunja, hasta, pero ya había sucedido otros asesinatos desde el 92, pero las autoridades respectivas o fiscales poca atención le prestaban al asunto, debido a que, como pasa hoy en día, mire, cuando pasó el problema ese del proceso 8000, ¿cuándo surgió ese asunto? El tema de cuando llega el gobierno del 1994 a 1998 de Ernesto Samper Pizano. Pues el proceso 8000 tuvo su nacimiento por ahí en el 95-96 a raíz de eso. Fungía como presidente Samper Pizano, proceso 8000. O sea, absorben toda la investigación al proceso 8000. Toda la atención la tiene ese asunto. Hoy no estamos ajenos a ello. Miren que esta mañana se dio la noticia, que acusación contra el expresidente Álvaro Uribe. Y ahora todos los noticieros, todo el mundo, mitad Colombia con Uribe, mitad Colombia con Petro, todos puestos los ojos sobre el tema de Álvaro Uribe. Y más el expresidente que sale a dar una declaración, que no veo yo que sea lo más correcto que haga un acusado ya. Que van a presentar la acusación, vendrá entonces la preparatoria, vendrá el juicio oral, y usted cree que eso se va a demorar 1 mes o 2 meses. De antemano algún cibernauta me dijo, hagámosle el seguimiento a ese caso. Le digo yo, a eso no le voy a botar tiempo, ya se lo digo. Yo a eso no le boto tiempo porque muy seguramente ese caso va a terminar en nada. De aquí se los digo y se los advierto de una vez, porque la prescripción de ese caso, si se cuenta desde la indagatoria de Álvaro Uribe, ahora en el 2019, en octubre, pues eso se prescribe en octubre del 2025. Son 6 años, 2019 al
25. ¿Usted cree que eso de aquí a allá estarán dando ese juicio todavía? Mejor dicho, olvídense de eso. ¿Cuánto se demoró en 2 intentos de preclusión que no le procedió? ¿Cuánto tiempo no le echaron al bufete de abogados que tiene ese caso? Que ustedes ya saben quiénes son los tamaños, pesos pesados del bufete de abogados del presidente. Pero ahí también hay víctimas, ¿no? Está Iván Cepeda, está el exfiscal Montealegre, Linet, y eso no va a ser cualquier cosa allí. Entonces, para mí, realmente yo no le voy a botar tiempo. Yo le boté tiempo al tema de Johnny Rodolfo Leal, porque ese asunto sí fue es académicamente, y ahí queda para la muestra todo el tema de indicio, de prueba indiciaria, el tema, pues ya les he dicho aquí ampliamente sobre evidencia física, sobre incorporación de evidencia física, y toda a raíz de la sentencia 43916 del 2016 de la doctora Patricia Salazar Cuellar sobre ese tema puntualmente. Difícil le quedaba al fiscal, pero en este caso fue Mario Burgos, que lo hizo muy bien. La defensa, que ya sabemos qué pasó, la inicial y la segunda, pero eso, ¿cuánto no viene ese tema allí andando? Hasta que ya salió el anuncio del sentido del fallo. No hay crimen perfecto, pero mire, yo les digo una cosa, aquí, con seriedad se lo digo yo, si a estos criminales, he dicho, Luis Alfredo Garavito, este otro, Daniel Camargo Barbosa, por lo menos de esos dos podría dar fe que son unas personas que tuvieron un coeficiente intelectual por encima del promedio. Daniel Camargo logró fugarse de la cárcel de prisión de Gorgona para echar hacia Ecuador y continuar allá con todos sus crímenes hasta que fue capturado en 1986, condenado, pero que en 1994 lo mataron ahí en esa cárcel de Quito. Ahí llegó ese señor, pero para fugarse de esa cárcel Gorgona, en la prisión Gorgona, no era una cuestión muy fácil, que digamos. Explíqueme en eso. Y este señor, el Garavito, ese deberían darle el premio al mejor actor, porque la facilidad con que se movía como un nómada de un lugar a otro vendiendo cosas, ganándose la vida de esa manera, y uno dice cómo llevarse a todos esos niños, siempre utilizando sitios en donde podía cometer los hechos y que nadie se hubiera advertido de una situación de esa, y que las autoridades les costó gran trabajo solamente hasta 1999. Desde 1992, 7 años, y antes había violado 200 niños, y ahí no pasaba nada. Hasta que Babativa lo capturó, por fortuna, por un olfato de buen policía, de sabueso, lo cogieron, y después, que no lo largaron, y después entonces lograron darse cuenta que era el famoso asesino serial Garavito con bajo perfil. Se burló de todos, se movía a sus anchas, y explíqueme en eso también entonces cómo no hubo poder alguno para frenarlo en su debido momento, por lo menos en 1996. Ya después los investigadores, miren ustedes, que para encontrar las pruebas contra él fue elemental, mi querido Watson, fue el tema, primero que todo, establecer que el Garavito era el mismo que aparecía en esa cédula de Bonifacio, o sea, se hacía llamar Bonifacio Morera. Los investigadores llaman al morfólogo y efectivamente hacen la comparación con con lo que el antecedente que obraba allá en Tunja, para establecer que eran el mismo asesino que tenían en sus manos. Y efectivamente, al ir hasta Génova, hasta
el Quindío, de donde había nacido él, hasta Trujillo, donde había vivido, entrar en contacto con algunos familiares, con sus hermanas, con Graciela, que había convivido con ella, hasta que con Amparo Toro encuentran la maleta famosa que todo asesino serial es coleccionista, y que por esa razón entonces pudieron los investigadores decir: ahora sí tenemos agarrado a el asesino serial que estamos buscando, a Garavito. Tenía las pruebas para enrostrarle. De eso, por esa razón entonces, cuando él pues hace la confesión, allí se encuentran con todo lo que él les relata en su confesión y que todos conocemos. Miren, por allí ustedes, para completar esto, pueden ir si quieren a en HBO está la historia de Garavito, la bestia serial, 4 capítulos. Ahí pueden encontrar, creo pues encuentro yo por el internet que aparece en HBO más la historia de en 4 capítulos. Bueno, yo aquí, en cuanto al estremecedor caso de Andrei Chikatilo, y ahorita sí vamos a hacer una comparación de Garavito con este otro sujeto, que vaya que sí encuentro un patrón de estos asesinos seriales. Dice así, miren, ustedes, aquí encuentro lo siguiente, esta información. Este señor Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936, en plena época de Stalin. Eran tiempos trágicos en los que la guerra hacía estragos y millones de personas morían. Por su carácter introvertido e inseguro, temeroso de todo lo que le rodeaba, también contribuyó a despertar el asesino que llevaba adentro. Los complejos le atormentaban. En el colegio sus compañeros se burlaban de él por ser un miope sin gafas. Al no ver bien, era muy patoso, mientras él se limitaba a aguantar el chaparrón. Aquella actitud tan pasiva y asustadiza enfadaba aún más a sus colegas, que le insultaban, le bajaban los pantalones y le abofeteaban hasta que caía al suelo. Todo ese acoso fue minando su dignidad, aumentando su timidez hacia las mujeres y por tanto reduciendo sus posibles experiencias sexuales. Este sujeto mató a 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990. Casi que lo mismo que Garavito por esa época. Y miren lo que dice aquí: todo ese acoso fue minando su dignidad, aumentando su timidez hacia las mujeres y por tanto reduciendo sus posibles experiencias sexuales. Algunos testimonios apuntan a que su primera eyaculación no fue durante el acto sexual, sino tras abrazar a una chica durante unos segundos. Cuando se corrió la voz de lo sucedido, todo el mundo comenzó a mofarse de él, a reírse. Se cree que aquello fue la gota que colmó el vaso. Habían despertado la fiera. Su paso obligatorio por el ejército ruso no disminuyó su aberrante necesidad de voyerismo, o sea, de mirón, ni impidió que acabase casándose con una de las amigas de su hermana. Durante su matrimonio se mostró como un hombre trabajador, educado, tranquilo, sosegado y cariñoso. Este tipo al menos era un profesor, fue a la universidad, educado. Garavito no lo era, no fue, no hizo ni siquiera bachillerato. Fue muy maltratado en su núcleo familiar, al punto que abandonó desde muy joven la familia, odiaba al papá, había sido, según eso, víctima de un delito sexual por parte de un amigo del papá. O sea, ahí tenemos como el mismo patrón. Jamás discutió, hablo ahorita de Chikatilo, Andrei Chikatilo, jamás discutió ni con su mujer ni con sus hijos.
A diferencia tenemos el caso de Garavito. Garavito pues era tendencia homosexual, convivió con Graciela, pero no tenían una convivencia allí de apariencia, hasta él le mandaba recursos económicos, ella tenía un hijo que no era de él, él se lo respetó porque nunca se escuchó decir de que hubiera atentado contra él. Este señor Chikatilo, pues también, núcleo familiar, mujer, hijos, vivía con total discreción y austeridad. Se podría decir que fue un padre y esposo ejemplar. Sí, vamos a ver Garavito, pues hasta, pues, no tan ejemplar, pero como nómada de donde estaba le mandaba plata a Graciela para su manutención. Entonces diríamos nosotros que era entre comillas, un padre ejemplar. Lo único que fallaba, en este caso de Chikatilo, lo único que fallaba era su impotencia, ya que no conseguía excitarse lo suficiente. Su asexualidad le tenía completamente frustrado. Ese es un patrón que encuentro yo de similitud con Garavito. Garavito homosexual, frustrado. Convivía con Graciela, pero era apariencia nomás, porque no tenían relaciones. La frustración, y van a ver ustedes un patrón aquí por el cercenamiento de los órganos sexuales. La frustración de ver que el otro puede sí ser exitoso en eso y ellos no. Ese patrón lo acompaña tanto a Garavito como a este señor Andrei Chikatilo. A medida que fue cumpliendo años, hablo de Chikatilo, y aprobando sus estudios, se tituló en lengua y literatura rusas, en ingeniería y en marxismo-leninismo. Su atracción por los menores de edad, principalmente menores de 12 años, fue creciendo. Sin embargo, el colegio fue de nuevo el centro de las burlas. Miren que lo mismo el patrón también de Garavito. Niños solamente asesinaba, violaba, torturaba entre 8 y 12 años. Eso obedece a su posibilidad de manipulación. A su posibilidad de manipulación. Tengo la batería baja por acá. En este otro voy a tratar de acelerar para ver si no se me apaga si se me apaga o se me acaba la pila, pues me disculpan, pero voy a tratar. Entonces, dice aquí, trabajando como profesor le apodaron el ganso o el afeminado, ya que siempre iba encorvado y su cuello sobresalía más de lo normal. Algunas alumnas recuerdan cómo le pillaban casi siempre masturbándose en sus dormitorios cuando se estaban cambiando de ropa. Pasó de cohibirse a desinhibirse. Su primer placer llegó el invierno de 1978 y con él se desataron los primeros crímenes. La cadena de asesinatos empezó con una niña de 9 años a la que Chikatilo convenció. A ver, disculpen un segundito, yo voy a ponerle el cargador. Voy a ausentarme un momentico aquí, pero no apago para seguir, no va a perder el video que me parece chévere. Estoy un momentico. Ay. A ver si alcanzo a que no se me descargue. Bueno, creería que sí. Vamos a ver si no se descarga. Ojalá que no descargue. Está funcionando allí. Bueno, vamos a ver. Sigamos entonces. Hagámosle. Entonces, les decía que llegó el invierno de 1978 y con él se empezaron a iniciar los crímenes. La cadena de asesinatos empezó con una niña de 9 años, a la que Chikatilo convenció para que le acompañase a una cabaña en las afueras de la ciudad. La pequeña accedió sin dudar, dado que el carácter afable del profesor. Una vez dentro empezó a desnudarla salvajemente. Durante el forcejeo la niña se hirió en un brazo y al ver sangre, Andrei tuvo una erección. Otro patrón que encuentro en similitud con Garavito. Garavito dice eso en la confesión. Sentía placer y hasta llegaba al orgasmo era torturando y cortando con una cuchilla.
al menor. Aquella sorprendente excitación provocó en él un deseo brutal de matar a la niña. Cogió un cuchillo y con cada puñalada que asestaba sintió que podía llegar al orgasmo. Y así fue gracias a aquel asesinato pudo eyacular como no lo había hecho en años. Esto mismo sucedía con Garavito. Acaba de percatarse que el dolor ajeno le permitía alcanzar su propio placer. Tras el crimen, Chikatilo abandonó el cuerpo de la niña cerca de un río. 2 días después de su desaparición, la policía encontró el cadáver completamente mutilado y sin ojos. Aquella amputación se convertiría en su firma. Es lo mismo de Garavito. Todos tenían su firma. Amputación en los varones, los niños de 8 a 12 años, del miembro viril. Esa actitud la cogió de mucho tiempo. Pues hablamos por ejemplo de Ronald de 1996, ese caso en Tunja. Nada apuntaba a que aquel crimen lo había perpetrado un maestro de escuela. A pesar de la talla de falta de pruebas, inculparon a un conocido agresor, Alexander Krachenko. Andrei se salía con la suya, igual que Garavito. Lo dije ya. Comienza la carnicería. A causa del acoso que sufrió como profesor, Andrei decidió dejar la enseñanza para trabajar en una fábrica. Casualmente, su nuevo puesto requería que viajara muy a menudo. Así que tenía la excusa perfecta para continuar asesinando sin ningún pudor, igual que Garavito. El nómada hoy estaba en Cali, mañana en Pereira, por allá aparecía en Tunja, después en Florencia y allá haciendo lo que tenía que hacer para medio sobrevivir, pero era solamente para terminar asesinando a esos niños. Era su posibilidad y su medio operandi. Un nómada. Dice aquí, su impotencia se lo impedía y ante el desdén de la chica, el segundo crimen lo cometió el 3 de septiembre de 1981. La víctima fue una joven prostituta de 17 años con la que quiso mantener relaciones sexuales. Su impotencia se lo impedía y ante el desdén de la chica, él enloqueció y llevó a cabo el siguiente ritual. Primero la estranguló hasta matarla y entonces se masturbó hasta eyacular sobre su cadáver. Después decidió morder su garganta como si de un animal se tratase, sacó un cuchillo y la apuñaló. Más tarde le cortó los senos y se comió los pezones. Y finalmente volvió a filmar este nuevo asesinato arrancándole los ojos. Igual que Garavito. Llegados a este punto, Chikatilo sabía que este no iba a ser el último. Durante este año asesinó a 4 personas más, entre ellas la primera víctima masculina, un niño llamado Oleg, de tan solo 9 años. Jamás encontraron su cadáver, pero cuando interrogaron a Andrei, este reconoció el crimen y aseguró que le había arrancado los genitales, igual que Garavito. Si hasta ese momento dejaba un tiempo prudencial entre crimen y crimen para no despertar sospechas, a partir de 1984, año en que asesinó a 15 personas, esta cautela iba cediendo terreno frente a sus macabros deseos. Durante los siguientes 12 años, Chikatilo asesinó a 53 personas después de elegir cuidadosamente a sus víctimas en las estaciones de trenes y autobuses de la localidad de Rostov. De ahí su apodo, el carnicero de Rostov. Se trataba principalmente de niños y jóvenes que habían escapado de casa o que tenían algún problema de retraso mental. Garavito también hacía lo mismo con niños que andaban en la calle vendiendo, expuestos por padres que dejan a sus hijos en lugares para que trabajen, y de allí entonces esa facilidad que tenía Garavito también. En este caso, eso le facilitaba mucho las cosas para Andrei. La policía no pudo encontrar todos los cadáveres, pero los que localizó presentaban signos de violencia extrema: violación, cuchilladas, amputación de genitales y dentelladas y escisión de los ojos, igual que Garavito. Con estos datos, las autoridades empezaron las investigaciones centrándose en 2 focos principales: miembros de la comunidad médica, cirujanos y de la comunidad gay. Aquí también primero decían que eran sectas satánicas, otro fiscal decía no, que eso ya tiene que ser homosexuales, otros que decían que es una vaina de tráfico de órganos, acordándose acá muchos años atrás en Cali se hablaba del monstruo de los mangones, 1960, hay un libro sobre eso. Entonces en aquel momento, en el caso de Andrei,
La homosexualidad estaba prohibida y habían aumentado los casos de asesinato de hombres. Claro, porque estaban en el régimen de la antigua, la Unión Soviética, prohibido el homosexualismo, y de ahí entonces esa situación puede ser. Después de interrogar a miles de sospechosos y fichar a algunos de ellos, la policía seguía sin encontrar al culpable. Lo mismo en Colombia. El hecho de que la opinión pública desconociese la gravedad del caso tampoco ayudó, pero el gobierno soviético no se podía permitir que la ciudadanía dudase del sistema. Las autoridades no tenían pistas suficientes, igual que acá. Así que pidieron ayuda a varios psicólogos y psiquiatras que trazaron un perfil del presunto criminal. Pues aquí no se ayudaron de psiquiatras ni de perfiles, sino los investigadores, unos en Pereira, no recuerdo los nombres acá, pero muy pilos, fueron los que pudieron desentrañar esa madeja enredada. En el informe se describía a un varón, aquí en este caso de Andrei, a un varón entre 25 y 50 años. Lo mismo cuando ya hicieron los policiales, los de investigadores, dijeron, bueno, un señor de 40 años más o menos, y eso era lo que tenía Garavito por allí. De acuerdo a lo que le encontraron en ese cañaduzal de Palmira después de matar a ese niño y que se quemó. Entonces en el informe se describía a un varón de entre 25 y 50 con claras muestras de disfunción sexual, según su desprendida de mutilaciones a que sometía a sus víctimas y sin ningún tipo de enfermedad mental y o esquizofrenia, dada su planificación de los asesinatos. Garavito fue lo mismo. Ese no era ningún enfermo mental. Ese tipo estaba cuerdo completamente, hasta que murió estaba más cuerdo que todos nosotros. Con este perfil, los oficiales encargados del caso de Andrei, Alexander y Víctor Burakov, continuaron las pesquisas. Por aquel entonces tenían a 25.000 sospechosos, entre los que no se encontraba Chikatilo. Bueno, aquí tenían como 12 y no estaba Garavito. Mientras tanto, este seguía asesinando hasta un día que le detuvieron por proponerle sexo oral a una prostituta. Vean ustedes, el caso del cabo de la policía del Meta lo captura, Babativa Pedro, 21 de abril del 99, y a sorpresa que haya cogido al asesino serial número 1. Más buscado, pero ni siquiera tenían orden de captura en sus manos para haber procedido allí y decir que tenía al asesino serial. Tenía un señor allí, claro. En ese momento, pues el tipo dando excusas, Garavito. No, es que yo voy para tal parte, vengo de tal parte, porque anda solo por allí. Después de que intentó o asesinó pues a un niño. Aquel desliz hizo que el policía registrara sus pertenencias. Claro, a Garavito, miren esto. Encontraron un bote de vaselina. Garavito también tenía lo mismo. Andaba en un maletín con lo mismo. Un cuchillo de cocina. Garavito andaba con esas cuchillas de afeitar. Esas Gillette, pues que ya ustedes saben, unas cuchillas que tiene allí. Una cuerda y una toalla. Garavito también andaba con cuerdas para amarrar a sus víctimas. Parecía que habían dado con el carnicero de Roscoff, pero su sangre no se correspondía con la hallada en las escenas del crimen. A Garavito, por lo menos, Babativa al Pedro, el 21 de abril, pues no le encontró, no creo que le haya encontrado eso en su poder, no sé si no lo encontró, no, ese dato no lo tengo preciso, pero lo que sí dieron los investigadores después, cuando le entregó el maletín a un familiar que siempre andaba guardando recortes de prensa a Garavito, y a sorpresa los crímenes que había cometido, porque los tenía todos referenciados. El grupo sanguíneo de Andrei, miren la cosa aquí. Andrei era el A y del asesino el AB. Gracias a investigaciones posteriores se supo que este criminal tenía un grupo sanguíneo diferente en sangre y semen, algo inusual, pero que ocurre en un reducido porcentaje de casos. Le dejaron en libertad, aunque volvió a ser encarcelado durante 3 meses por abusos de menores. O sea, en los estudios de sangre, pues daba una cosa diferente el ADN allá en el semen, no coincidía, algo así.
entiendo yo acá, que presentaba, el grupo sanguíneo era el A y el asesino era la B, pero realmente era de él. Pasó casi un año hasta que en 1985 volvió a matar y siguió haciéndolo hasta el 5 de noviembre de 1990, que asesinó a su última víctima en la localidad de Les Scots. 600 personas llegaron a formar parte del operativo para la búsqueda y captura de este asesino en serie. 15 días después, Chikatilo fue arrestado en la estación de esa población, de Roscoff. Uno de los agentes se dio cuenta que tenía un dedo vendado y que su camisa y su mejilla estaban manchadas de sangre. Tardaron 10 días en conseguir que Andrei hablase, lo mismo que Garavito. Él no soltó la lengua ahí mismo, eso fue después. Fueron interrogatorios muy duros en los que le asediaron hasta la extenuación para que se desmoronase. Finalmente, y tras múltiples intentos, optaron por utilizar a un psiquiatra. Bastaron 2 horas para que el sospechoso accediese a confesar si dejaban de hostigarle. Durante ese tiempo explicó su terrible infancia y que lo llevó a cometer los 53 asesinatos, 31 mujeres y 22 hombres. Además, con ayuda de un maniquí, describió cómo perpetraba las vejaciones y mutilaciones. Su testimonio horrorizó a todos los allí presentes. No podían creer que por fin hubieran dado con el asesino en serie más despiadado del país. En abril de 1992 se inició el juicio para demostrar si Chikatilo había cometido los crímenes bajo los efectos de una enfermedad mental o si estaba de acuerdo. La línea de investigación y declaraciones pertinentes demostraron lo que ya sabían las autoridades, que el carnicero de Rostov disfrutaba planeando e infligiendo dolor y muerte a sus víctimas. Durante la vista, los familiares salieron aterrorizados de la sala. Ver a aquel hombre con el pelo rapado, los ojos saltones y pose de persona ida, encerrada en una jaula, les provocaba escalofríos. Fíjense qué inutilidad. ¿Qué pensaban que podía hacer con esto? Gritó Andrei mientras se bajaba los pantalones y mostraba su pene a los allí presentes. Una de sus declaraciones más impactantes fue cuando afirmó que en los actos sexuales perversos se experimentaba siempre una especie de furor, una sensación de no tener freno. Lo mismo que decía Garavito. Una voz que le decía y que lo obligaba a hacerlo. Y ante su víctima presentaba un cuadro de ninguna compasión, sino al contrario, ver al niño llorar o ver al niño pedir que no le infligiera un mal, él al contrario lo hacía, Garavito. Y este señor, lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me proporcionaba paz mental y espiritual durante largos periodos. La sentencia llegó de 2 meses después. Le declararon culpable de 53 asesinatos y 5 violaciones. Fue condenado a la pena de muerte, aunque apelaron para evitar la ejecución del preso. Esta se produjo el 15 de febrero de 1994. Andrei Chikatilo murió de un tiro en la cabeza. Ahora se cumplen 25 años de su ajusticiamiento. Miren al sujeto aquí nomás, vean. Claro, ¿quién no iba a salir impactado de verle ese rostro ahí en plena audiencia? Horroroso. En su transformación parecía un animal acorralado. En conclusión, sujetos como estos tienen que ser aislados de la sociedad. Por eso estábamos pensando, aterrorizados, que si recuperaba la libertad Garavito, pero ya saben, murió en el penal de Tramacúa en el año 2023 a la edad de 66 años. Allá está todavía el monstruo de los Cañaduzales, no olviden a Manuel Octavio Bermúdez, otro sujeto aquí en Cali extremadamente peligroso, con el mismo asesino serial. No se sabe si era imitador o qué sé yo, pero Garavito fue el que dio con el perfil para que capturaran a ese señor Manuel Octavio Bermúdez. Resultó era un choladero, vendía cholados o helados allí en el Parque de Pradera, después de asesinar un poco de niños en los Cañaduzales también. Allá está en la Tramacúa. Esperemos que no salga. De Daniel Camargo,
Pues otro preso lo ultimó, le pegó una cuchillada y lo mató, apuñaleado, porque también había sido víctima una familiar de ese preso. Allá encontró su hora el señor Daniel Camargo Barbosa. Y Pedro Alonso López, Lopera, salió del penal en 1994, acá fue declarado inimputable y el tipo salió en libertad. De él sí no se sabe absolutamente nada, porque por lo menos Daniel Camargo nació en 1930, a estas alturas pues no estaría ni siquiera vivo. Pero este señor Pedro Alonso López había nacido un poco tiempo después. Entonces, créanme que ante una situación de estas, pues decimos, pena máxima de 60 años, porque en Colombia pues no existe una pena superior a los 60 años, hasta los 60 años. Les decía yo que es que miren, hemos tenido aquí unos casos que no hay que olvidarlos, que están también todavía ya en la trama Cuba. El asesinato por parte de ese arquitecto Rafael Uribe, de la niña Zamboní. El caso de que asesinó en Bogotá que nace a Rosa Elvira Celis, la señora que fue asesinada, pero que alcanzó a declarar en su contra y fue puesto preso. Está pagando allá una pena alta en la trama Cuba, asesinos. Pero diríamos que asesinos seriales es que tipos que son burdos al cometer el crimen al principio, pero después se van perfeccionando. Y miren ustedes que en ese caso, para cerrar aquí en estos minuticos, me llama a mí poderosamente la atención. Ahora Johnny Rodolfo Leal salió condenado, pero si fue, y sigo insistiendo, poco inteligente en frente a ese crimen, porque aunque no hablemos de inteligencia, cometer un crimen, no. Esa fue su esencia de cometer el crimen, apuñaleando a su hermano y a su madre. Que por fortuna la investigación tuvo y arrojó sus resultados, porque los peritos muy competentes, muy buenos en sus áreas, fueron los que a través de Mario Burgos, el fiscal, construyeron la evidencia ya en el juicio oral. Pero si ese señor hubiese sido o hubiera cometido un crimen desde otra perspectiva, el crímenes haciendo planificado y pues teniendo una capacidad, digamos, de raciocinio, en la que ese Mauricio Leal hubiera se hubiera autoinfligido una asfixia mecánica inducido por él, pues al encontrarse en su habitación ahorcado. Entonces, y la madre acuchillada. Les cuento y les digo que otras situaciones hubiera sido en la investigación criminal. Muy probablemente no hubieran podido haber detenido a este señor y menos judicializado a Johnny Rodolfo Leal. Eso dentro de mi perspectiva, obviamente, y respeto a su posición de todos ustedes, pero estoy metiéndome en la psiquis criminal. Y entonces, acá no se hace ninguna apología al delito, simplemente es para hacer esos análisis. Como criminólogo que soy de la Universidad Santiago de Cali, soy abogado penalista, abogado que tengo mi especialización en Derecho Penal, pero básicamente yo pues tengo más orientaciones en el tema de la criminología y la criminalística. Pues eso me lleva a hacer estas reflexiones para cerrar ya finalmente aquí este capítulo. No les vuelvo a hablar sobre esto. Esperemos a ver entonces qué pasa. Ahora pues toda la atención se desborda a Álvaro Uribe. Y entonces los demás casos, ¿qué? Dylan Santiago, ese crimen de ese niño en Bogotá. Resultados, fiscalía, resultados. Se pide frente a ese y muchos más. Casos que necesitan la respuesta a la justicia. Chao.